Ok amigos, mientras les muestro los gorritos de esta semana, les voy a contar uno de los storytimes más turbios que me han contado. Lo voy a contar en primera persona porque la mujer que me contó esto dijo que no quería, literalmente, que la relacionen con esto. Así que si tienes ansiedad o depresión, por favor no veas este video. No es para ti. Cuando tenía 9 años, conocí a mi mejor amiga. Éramos inseparables y siempre hacíamos pijamadas en mi casa. Ella nunca nos hablaba ni de su padre ni de su madre, porque la verdad es que vivía con su abuelita, ya que sus padres se fueron al exterior y solo la conocieron cuando era una bebé. Pero ella estaba muy emocionada porque dijo que sus padres iban a venir y que por fin los conocería. Cuando llegan, para sorpresa de todos, sus padres estaban a un colapso del divorcio. Y así fue, pasaron 2 meses y se divorciaron, y por cuestiones legales el padre se quedó con la tutela de la niña y obviamente fines de semana pasaba con la madre. Las cosas habían cambiado un poco en nuestra relación de amigas. La verdad es que ya casi nunca hacíamos pijamadas porque su padre la controlaba mucho. Sin embargo, ella seguía siendo esa niña feliz y seguía siendo mi amiga, que era lo importante. Un día que nos dejaron hacer una tarea en equipo, quedamos en ir a su casa. Cuando llegamos solo nos recibió la empleada con el almuerzo y después de 1 hora llegó el papá. Era relativamente joven, tenía unos 46-47 años. Quiero recalcar que hasta este punto jamás lo había conocido ni había tenido ningún acercamiento con él, pero las cosas empezaron a cambiar. Cuando hacíamos el trabajo que nos dejó la maestra, él tomó actitudes diferentes. Por ejemplo, siempre quería estar a solas conmigo y mandaba a mi amiga o a buscar cosas en la cochera o a mandados completamente innecesarios, mientras yo estaba con él. Una vez mientras los dos estábamos viendo una película, él le dijo a mi amiga que sí quería que le haga caballito y ella aceptó. La verdad es que se veían muy felices, pero pasaron como 2 minutos y él me dijo, si quieres puedo hacértelo también a ti. Yo en ese momento me sentí un poco incómoda, pero todavía era una niña. Así que por insistencia de mi amiga acepté. Cuando me senté en sus piernas, empecé a sentir, ustedes ya saben amigos, no puedo decirlo aquí porque obviamente TikTok lo baja el video, era un bulto. Y mientras me hacía caballito, sentía su respiración agitada. Así que me asusté y decidí alejarme. Todos los días mi amiga me insistía para volver a ir a su casa, pero yo tenía miedo, porque ese señor siempre se acercaba a mí de manera indebida. Pero como mi amiga era muy tímida, solo me tenía a mí. Nunca pensé que una tarde, al ir a la casa de mi amiga, mi vida iba a cambiar por completo. Habíamos quedado en que yo iba a ir a su casa a las 4 de la tarde, porque era la hora que mi madre podía ir a dejarme y me iba a recoger a las 6:30 cuando saliera del trabajo. Cuando llego, me abre el padre y me dice que mi amiguita está en la parte de atrás. Ingenuamente entro, pero me doy cuenta que ella no está ahí y que solo estamos yo y ese hombre. Trato de huir y yo no te juzgo porque fácilmente podría ser yo. Aquí vamos con la segunda parte, amigas. Nos quedamos en la parte donde ella entra y se da cuenta que no estaba su amiguita, o sea que ese hombre le mintió y la hizo pasar. Y cuando ya estaban solos en la sala, ella en un momento fue como que ya debo irme, se sintió en peligro. Y el hombre le dijo, no quiero que te vayas, mientras le agarró la mano. Lo que les voy a contar a continuación no es para todas las personas, amigos. Entonces sálganse del video, les estoy advirtiendo. Por obvias razones no puedo poner explícitamente qué es lo que pasó, pero ustedes ya lo imaginan. Pero lo más grave de todo esto es de que a ella le gustó. Ella actualmente va a terapia, pero ella se enamoró de él y lo siguieron haciendo muchos años. Ella cuando tuvo 14 años queda embarazada, pero como no podían saber de su relación, que obviamente no era una relación, era un abuso de poder por parte de ese hombre, la lleva a una clínica y se hace pasar por el padre de ella. En fin, pasan los años y él ya no era un hombre joven. Y ella cuando entra a la universidad conoce a otros muchachos y empieza a darse cuenta que algo estaba mal con ella. Porque cuando salía con otros muchachos, literalmente buscaba que le hicieran daño, ¿saben a lo que me refiero? Porque si no le hacían daño, no le gustaba, no sentía absolutamente nada. Ella, aún enamorada de ese señor, va a su casa y se da cuenta que estaba con otra niña. Pero esta vez más pequeña, tenía como 5 o 6 años y estaba llorando. Ella le pregunta qué es lo que pasa y se da cuenta que en las cositas de la niña habían como unos caramelos o unos chicles. Entonces, antes que el hombre pudiera decirle algo, ella se acerca donde la niña y le dice qué pasó. Y la niña le empieza a contar que ella estaba en un semáforo vendiendo sus golosinas, sus caramelos, y en un momento el hombre le ofreció llevarla y comprarle todos los caramelos
pero la trajo a su casa y le hizo lo mismo que le hizo a ella hace años. Ella en ese momento entendió que no es la primera vez que lo hacía y no sería la última. Así que ayudó a la niña y lo denunciaron juntas. Ella se sentía culpable porque sabía que años pasó enamorada de la persona que le hizo eso, y ahora que va a terapia se da cuenta que estaba todo mal y que ella confundió todo ese cariño o algo que sentía por ese hombre, una forma de tapar el dolor que sentía de lo que él le hizo, y cómo la despertó tan temprano dentro de la sexualidad, que para las personas que saben es malo despertar en los niños eso, porque no es lo mismo hablarle a un niño de 14 años que a un niño de 8, y menos si se trata de abusos de por medio. Aquí les dejo mi Instagram, amigos, a las personas que quieren dejar sus historias, o a veces ahí hacemos cortos de terror o recomendamos películas. Entonces los quiero mucho. Adiós.